Muy buenas con todos, en este nuevo tutorial les enseñaré a descargar OsuDroid en su versión más reciente, la 1.7.0, el cual ya podemos jugar en modo multiplayer. También a registrarse o recuperar una cuenta que no está en uso hace varios años, configurar el OsuDroid para que no tengas problemas al momento de jugar, y en Discord le mostraré varios comandos que le van a servir para ver su PP o Performance Points, que en español es puntos de rendimiento. Bueno, para dar un pequeño contexto hasta que se descargue acá, los creadores de OsuDroid quisieron unirse con el Osu normal de PC, pero ellos no quisieron. Como no aceptaron, sería un F para nosotros, pero le pasaron archivos para poder vincular los datos de Osu normal, y si todo sale bien con este proyecto, posiblemente podría unirse el Osu normal y trabajar con el OsuDroid. De momento no está trabajando Osu normal con OsuDroid, para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí en el teléfono ya tenemos descargado, ya lo instalamos. Vamos a abrirlo. Aquí nos va a pedir esto. En mi caso me pide esto. Así que tranquilo, todo normal. Nos va a pedir primero un nombre de un jugador. Así que de momento lo voy a dejar así, de esta manera. Vamos a loguearnos. Vamos a opciones. Nos podemos registrar. Al registrar nos va a mandar al navegador. De esta manera nos podemos registrar con un nombre y un correo Gmail. En ese correo nos va a llegar el token, sería un código, el cual lo verificaremos aquí y escribiremos nuestro password. En este caso yo ya tengo un correo. En caso que tengas un correo o una cuenta que lo has usado pero ya no lo tienes en uso actualmente, sino desde varios años atrás, aquí podemos ponerle en Forget Your Password y aquí escribiremos nuestro email. Si nos llega el token significa que sí está bien correcto y puedes recuperar la cuenta. Si no, te tocaría crearte uno nuevo. Una vez que tenemos el login y el password, subiremos un poquito y aquí esto lo habilitaremos para poder hacer la conexión y ver nuestro avatar. Una vez logueados, si no les aparece en una imagen y quieren cambiarlo, deben entrar a su navegador. Una vez logueados en el navegador, lo que vamos a hacer es entrar a Profile. Pero antes de eso, si a ustedes les aparece de la región que no está de su país, no se preocupen, yo era de Uruguay. Vamos a Profile y aquí seleccionaremos nuestro avatar. Esta imagen tiene que ser 500 por 500 para que no sea tan complicado y no cause ningún problema. Si la imagen no es de 500 por 500, les tendrá que aparecer de esta manera. Y solo tienen que bajar y actualizarlo. Si no da ningún error, mira, aquí da un error porque no se ha cortado bien. Así que preferible que sea 500 por 500. Vamos con otra imagen. Vamos a actualizarlo. Ok, ya estaría actualizado el avatar. Lo que tenemos que hacer es cerrar el OsuDroid. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar al juego. Una vez actualizado nuestro avatar, nos debería salir de esta manera. Bueno, vamos a entrar al juego en solo. Aquí nos va a salir la chimu.moe. Esto también sirve para descargar mapas de Osu, pero no es tan recomendable porque es un poco confuso al momento de pasar los documentos de un lado a otro. Es un poco confuso. En cambio, con la página oficial de Osu sí podemos hacerlo. Vamos a entrar primero aquí al navegador para que lo puedan ver de una mejor manera. En modo, siempre tiene que estar en Osu. La categoría puede ser cualquiera y contenido explícito también. Ojo, algunos de estos mapas no pueden dan o no pp. Eso va a depender si que están rankeados en lo que tiene que ver con el juego de OsuDroid. ¿Ya? Y siempre y cuando también tengamos una cuenta o estemos logueados
al OSU normal, que tengamos una cuenta. Esto también es importante. Ahora vamos acá al celular. Vamos aquí al navegador, vamos a descargar un mapa. Ojo que también en OSU Droid esta actualización también se puede ver videos al momento de estar jugando, videos de fondo o el storyboard también se pueden ver. Así que esto también es algo genial que no ha habido en las otras actualizaciones. Una vez descargado el mapa, como podemos ver aquí, si entramos nos va a volver a aparecer la parte de Chimu. En esta parte solo vamos a hacer entrar a opciones para habilitar el escaneo. Primero vamos a gráficos porque esto también es algo importante. En el Sniper Style hay que ponerlo clásico porque si no el sniper al momento de girar no va a aparecer, va a ser invisible y va a traer problemas. Así que mejor habilitarlo en clásico. Nos vamos a la parte de librerías. En esta parte vamos a ir donde dice escaneo download o scan download. Aquí ya podemos, se escanea automáticamente los mapas que hemos descargado en OSU Droid normal. Aquí no vuelve a aparecer, así que vamos a cerrar el juego y lo vamos a volver a abrir. Bueno, una vez descargado el mapa nos tiene que aparecer de esta manera. De esta manera nos tiene que aparecer. En caso que no les aparezca, tienen que ir a la parte de opciones, librería y habilitar esto. Esto va a estar deshabilitado y lo tienen que habilitar. Y automáticamente le va a aparecer los mapas que han descargado. En este caso me descargué otro y aquí está. Tanto este como el de aquí. Para descargar la skin como yo lo tengo, yo he entrado a esta página de aquí. Le voy a dejar en la descripción que es ORDR. En esta parte podemos ver distintos skins, ya sea de Rafis, de Chocomil, anteriores o versiones. Podemos descargarlos aquí en esta parte. Ojo que la skin no pese de máximo 40 megabytes. Eso ya es demasiado para un skin, así que lo preferible sería entre 10 a 30 megabytes, que es lo más normal se podría decir. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí entraremos al navegador. En este caso vamos a descargar el skin de Adeus. Listo, una vez descargado el skin deben asegurarse que la extensión termine en OSDK, porque si no nos lo va a detectar el OSU y no podrán descargar o ver el skin en el juego. Para esto vamos a ir a descargas, bueno, donde han descargado el skin, lo vamos a mover en la parte de almacenamiento de teléfono, OSU Droid, skin, y aquí solo lo vamos a mover. Una vez que ya se encuentra el skin en la carpeta, vamos a entrar otra vez. Vamos a poner en opciones, gráficos. Aún no nos aparece esto, así que vamos a cerrar el juego y volverlo a abrir. Y ahora sí, si nos vamos a la parte de opciones, gráficos, skin, ya no va a aparecer la otra skin que hemos descargado. Ahora bien, hablemos sobre los videos de fondo. En esta ocasión vamos a mostrarle en este de aquí que sea automático. Vamos a settings y aquí podemos habilitar el storyboard y el video en sí del mapa. Vamos a probarlo.
y ahí aparece el video de fondo. Vamos a cerrar. Vamos a hablarle sobre los mods. Estos mods de aquí, bueno, primero vamos a deshabilitar esto. Este de aquí, el Easy de Osu Droid. Este es el Easy normal de Osu normal. Este fue creado de Osu Droid. Tanto como este de aquí fueron creados solo para el juego de Osu Droid, el cual también están, se podría decir, sí nos da PP en los juegos rankeados. ¿Ya? También tenemos otra opción, el cual es parecido al DT, el cual está en la parte de Settings y el Speed Modify. Si ponemos en 1.50, esto es lo mismo, entre comillas, que el DT. Pero vamos a hacer una prueba. Lo deshabilitamos, ponemos aquí en DT y si nos fijamos en el BPM está 225. Ahora, si habilitamos el Speed Modify en 1.10, el BPM será de 247.5 a 273.9, es una diferencia. En cambio, si ponemos en 1.5, aparece 225. Se podría decir que el DT siempre va a dar más PP que el Speed Modify. Pero se puede jugar, por así decirlo, con los valores, por decir, aumentarle 1.05, 1.10, así sucesivamente, para que nos otorgue un poquito más de PP. Esto es para tomar en cuenta, ¿ya? Podemos jugar con el DT y con el Speed Modify. Muy bien, ahora vamos a Discord. En esta parte de aquí vamos a ver los comandos para ver nuestro PP, nuestras jugadas recientes o jugadas anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este grupo de aquí de Discord le voy a dejar en la descripción para que se unan. En la parte de Spanish vamos a ir lo que es la parte de hilos y vamos a poner en bot comandos. Aplastamos ahí y aquí vamos a escribir. Lo primero que hay que escribir es user bin, el UID. Esto es para vincular la cuenta de nuestro Osu Droid. Por primera vez nos va a aparecer esto de aquí, el cual es verificar por medio del UID y el correo Gmail, nuestro correo Gmail. Una vez ingresado el UID con el Gmail ya estaremos registrados aquí para poder ver nuestras jugadas. Después de habernos registrado podemos utilizar estos comandos de aquí que les voy a mostrar a continuación. El Profile Viewer es para ver nuestro perfil. Si queremos verlo de una manera más detallada, podemos poner esto, tipo, detallado, y nos va a aparecer de esta manera. Como yo no tengo tantas jugadas y lo que es jugadas recientes, no me aparece casi nada. Si queremos chequear cuánta PP tenemos, como en esta parte de aquí, pero solo eso, tenemos que hacerle con este comando. Con este comando de aquí podemos ver nuestro top de jugadas que nos han dado mayor PP y bueno, el total que tenemos en esta parte de aquí. Para revisar las jugadas más recientes que tenemos, podemos escribir recent, esto de acá. En mi caso solo va a aparecer las tres mismas porque no he jugado. Bueno, en este caso apareció solo uno. El último mapa que he jugado. Si queremos ver 5 mapas, lo hacemos de esta manera. Present 5 y aparecen las 5 jugadas recientes.
En este caso solo tengo 3 porque solo he hecho 3 jugadas. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Si tienen alguna duda lo pueden hacer en la caja de comentarios que con gusto les responderé. Hasta la próxima. Bye bye.